Sí, así es. Bueno, vamos entonces a iniciar el programa Cantos de mi Tierra, Dani. Nosotros estuvimos ahorita hablando de ese tema del sueño. Parece algo como que no tuviera mucha importancia, pero tanto que hay que hablar que no alcanzó el tiempo para que expresara todo lo que hay guardado ahí con referencia al sueño. Si llegamos al punto de lo que es un sueño en astral, cuando uno sale en astral, imagínate tú, pues todavía no me llega, eso cuesta mucho, llegaría porque hay mucho que hablar, pero vamos a seguir, vamos a continuar con ese mismo tema aquí en este programa. Son hermanos los programas y podemos continuar. Gracias, Edesio, porque es muy interesante el planteamiento que le hacemos a la audiencia en esta mañana, ahora en el contexto de Cantos de mi Tierra, y que transmitimos de estas ondas de 88.1 FM, convirtiéndolas a veces, vamos a recordarlo, ya sea en cátedra, en otros momentos, ya sea en tribuna, en púlpito, o lo que nosotros pudiéramos llamar en último instante el oratorio. En todo caso, nos motiva hasta ustedes en aportarles ese grano de conocimiento a nivel de compartir amistosamente y como hermandad en forma libre, con el propósito de que nosotros podamos no solamente orientarnos, sino reflexionar y discernir sobre las enseñanzas crísticas y las enseñanzas gnósticas, que se complementan profundamente porque el venerable maestro Samuel Beor es el quinto, según el capítulo 19 del Apocalipsis, testigo ante el trono del Cordero y que tiene su espada en uno de sus muslos. Y está cumpliendo una gran misión y por eso el quinto evangelio. Es maravilloso lo que él nos aportó sobre el sueño y sobre el dormir, porque ya vimos la importancia desde el punto de vista físico y patológico y de salud. ¿Y cuál es la razón de esa restauración del sueño? Pero hay un aspecto superior, que el sueño, cuando dormimos y el yo sale del cuerpo físico con la personalidad, es maravilloso las posibilidades infinitas que se abren allí a nivel psicológico y a nivel de la esencia. Que La parte espiritual, ¿verdad que sí? Espiritual, que aunque esté embotellada y acondicionada en el yo, tiene cierta libertad. Sí, ella en ese marco de libertad viaja según su propio condicionamiento, investiga y continúa la vida. Entonces la vida no es netamente física, sino que tiene aspectos superlativos que debemos observar, debemos estudiar y debemos hacernos señores a voluntad de esos procesos psicológicos. Es maravillosa la propuesta del gnosticismo cuando nos exhorta a hacernos dueños y señores de esas capacidades psicológicas. Esta capacidad psicológica que todo el mundo la experimenta porque es parte de la vida en sí como funcionalismo natural del dormir, que es el desdoblamiento, que se conoce como el desdoblamiento astral o las experiencias oníricas. Bastante importante, Dani, porque sabes lo que significa el sueño para eso, ahí estamos armados, como dice, con un buen sueño en profundidad, sí, ¿verdad que sí? Sí, dale, continúa. Y eso da mucha dicha, uno ve que el corazón está gozoso porque está descansado, está pleno, está, dijéramos, conforme, está en sincronía, no solamente con nosotros mismos, sino con la vida en sí misma. Fíjate, el desdoblamiento astral, qué importancia, ¿verdad? Si nosotros estamos pendientes y tenemos esa capacidad de salir en astral, o por lo menos estar pendientes cuando soñamos, es mucho lo que le podemos sacar, mucho el provecho que podemos sacar de esos sueños, ¿verdad? Porque nos dan ciertas informaciones, ciertas enseñanzas que si las sabemos traer al físico, nosotros les podemos disfrutar y sacarle provecho a nuestro físico, ¿verdad que sí? Sí, y haríamos de nuestra vida algo diferente, muy útil, claro, porque nunca perderíamos el tiempo, siempre estaríamos activos a la investigación, al aprendizaje, al desarrollo psicológico, al despertar de la conciencia y a la autorización íntima del ser. Y seríamos autodidactas realmente, seríamos seres más responsables de lo que somos. Y no seríamos producto de una convención, no seríamos producto de unos archivos sistemáticamente estudiados y planteados en una sociedad con ciertos estereotipos mentales, psicológicos y raciales. No seríamos hijos de un sistema, no seríamos autómatas, seríamos realmente seres conscientes. Lo que somos internamente, ¿verdad? Y seríamos auténticos. Hay algo interesante que es para reflexionar, que quiero mencionar actualmente. Ayer reflexionaba sobre lo siguiente: nosotros conocemos a la persona según sus obras y según su carácter, según su perfil de personalidad. Pero en sí, cuando nosotros éramos bebés, ¿cómo nos conocían? Nos conocía nuestra madre inmediatamente, pero teníamos algo legítimo que socialmente demostraba que éramos nosotros. Y era una obra, ¿no? Era un par de manitos y un par de piececitos estampados en un documento. Es algo extraordinario que debiera llevarnos a la reflexión porque sabemos
que según la analogía y de las correspondencias psicológicas, las manos simbolizan a Géminis y a Mercurio y los pies simbolizan a Piscis y a Neptuno. Entonces nuestra identidad en sí se relaciona con nuestro pensamiento y nuestro sueño. Bueno, Dani, otra cosa que me está recordar que parece no estuviera en el tema, pero se puede encajar ahí. Tú sabes, tú hablas de las manos, fíjate que por las manos investigan hasta la vida de uno, ¿verdad que sí? Sí, no, y existe una ciencia avanzada actualmente que es la quirología, que es el estudio de diagnosis determinativo de ciertas enfermedades y su patología a través de las señales de las manos. Pero en todo caso, porque la quiromancia siempre ha existido, pero como no queremos hablar de estos puntos, sino del aspecto maravilloso del sueño y del descanso y del dormir, estamos dándole una connotación muy específica ya a ese descanso. Entonces, en sí tenemos dos bienestares. El primero, que se relaciona con el descanso del cuerpo físico y la vitalización, la exaltación de la salud a través de ese descanso. ¿Qué se sucede? Porque el cuerpo físico queda solamente con su fondo vital en funcionalismo armonioso, integral, dijéramos como en un circuito superlativo de luz y de éteres, pero se sucede porque la esencia, embotellada en el yo y la personalidad, la dejan tranquila en paz, porque grave es, dijéramos, la persona que no duerme, que no descansa, ella sufre de desvelo, sufre de insomnio. Eso está estudiado ahorita gravemente. ¿Por qué? Porque produce disfunciones no solamente orgánicas sino psicológicas, y está en juego la salud mental, a tal punto de que hay curaciones que se hacen es por sueño, que se conocen como curaciones de sueño, y cuando presentamos ciertos rasgos enfrentados a la personalidad, que son síntomas de aquello asocial o de aquello antisocial, inclusive de aquello psicopático, dijéramos conductas que debieran ser revisadas porque estamos enfrentándonos a sí mismos, o pequeñas depresiones o grandes depresiones, lo primero que hacen es, como meta inmediata, es proporcionarnos sueño a través de medicamentos o de sedantes, etcétera. Bueno, Dani, no sé cómo cura eso. Te pregunto. Nosotros que estudiamos la gnosis sabemos que existen 7 cuerpos, ¿verdad? Que lo tenemos que formar. Ya esa es otra cosa ya, pero los 2 primeros cuerpos, el vital y el físico y el fondo vital. Si no hay el físico y el vital, si el vital no existe, tampoco hay el físico así. Sí, ¿verdad que no? Exacto, sí, porque uno deviene del otro. El cuerpo físico, de arriba hacia abajo, es la última expresión y es lo más perfecto que puede existir materialmente, y en su conjunto y multiplicidad es perfecto y está regido por unas leyes. Cuando se produce el desequilibrio producto de las funciones del yo psicológico, devienen las enfermedades, las disfunciones, el desequilibrio con sus determinadas patologías y su infinitud de enfermedades. Pero dejando eso hasta allí, vemos que la causa causaron es el yo. Ahora bien, nosotros no tenemos un cuerpo astral. Hay algunos que lo tienen, la mayoría no los tenemos, pero no es impedimento para que la esencia, embotellada en la personalidad humana y el ego, salga al mundo suprasensible, pentadimensional o la quinta vertical de la naturaleza, que es la dimensión que se conoce como la de los vivos y la de los muertos, o la eternidad. Y en esa dimensión o en ese espacio psicológico o en ese escenario cósmico o cosmobiológico, es más correcta esta palabra. Nosotros nos desenvolvemos cuando nuestro cuerpo físico reposa. Hay algo interesante. A veces nosotros soñamos que estamos en la playa y sentimos el rayo aquel y aquel calor que penetra en nuestra piel. Pero cualquier piel penetra. Respiramos aquel aire cargado de humedad del mar y de salina. ¿Y de dónde? ¿Con qué olfato estamos respirando nosotros esas aguas si nosotros estamos dormidos varios kilómetros? Otra pregunta, a veces sentimos que nos besan y sentimos de nuestra amada aquellos labios no solamente candorosos y ardientes, sino aquel, dijéramos, contacto tan sublime de ósculo santo. ¿Y cómo sentimos esos besos? Ahora bien, vamos a eso de ese tamaño y vamos a ver cuando observamos nosotros aquellas olas tempestuosas que bate el viento y la espuma y la gaviota que pasa. ¿Con qué oído los escuchamos y con qué ojos los vemos? Si nosotros estamos a kilómetros de distancia, es más, a veces vamos a un sitio, nos encontramos con una persona y nosotros sabemos que antes ya la hemos visto el sitio también, y hablamos del tema ya. ¿Y de cómo se sucede eso? Bueno, la respuesta es simple y tenemos como fundamento, dijéramos, vamos a decirle evangélico, teológico, cuando hay contacto entre los seres divinos como ministerios o ministros o elogines o potestades del Cristo y de Jehová con los hombres a través de los sueños, ya sea a través de Gabriel, ya sea a través del arcángel Rafael o ya sea a través de los grandes profetas.
Ellos en forma espiritual, es decir, en dimensiones superiores de la naturaleza, aparecen en sueños, y así está escrito. Entonces le da mucha importancia a los sueños, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces la palabra sueño en sí, a través de la inspiración poética, nos puede llevar a comprender que estamos hablando de aspiraciones profundas. Pero entonces vamos a diferenciar nuestras aspiraciones y nuestros anhelos de los sueños. Y vamos a diferenciar los sueños de la fantasía, de lo ilusorio y de lo engañoso, de lo que se llama la fascinación, que estas son del yo. Las aspiraciones son de la esencia, las profundas, lo que se llama anhelo, los impulsos del ser. Los sueños devienen del yo, a excepción que sean experiencias astrales conscientes que se conocen como experiencia onírica, la ciencia onírica. Entonces, para penetrar y aprovechar cuando nuestro cuerpo físico reposa, nosotros podemos hacer grandes investigaciones. Pero es necesario recordar que el maestro Samael Aun Weor siempre nos orientaba, ya en forma contumante, incisiva, insistente, de que deberíamos trabajar con el yo psicológico en la muerte del ego para que tengamos visiones correctas, porque el yo tiene sueños que proyecta en el mundo astral. Entonces, ¿de dónde vienen los sueños? Vamos a analizar. Eso es lo importante. ¿Cuál es la fuente de los sueños? Pero la de los sueños que nosotros proyectamos. Fíjense, nosotros vivimos en el día, porque la vida es la escuela donde nuestro ser, desde adentro, desde lo profundo, ignota, quiere que nosotros conozcamos el propósito de nuestra propia vida. La enseñanza es la vida y el propósito es que nos hagamos conscientes de nuestra propia vida, que sería Él mismo, porque Él tiene un propósito que cumplir con nosotros. En ese caso seríamos hijos. Y cuando cumplamos su mandato, hijos amados. Seríamos testigos de Él, como lo hizo el Cristo, que es el ejemplo. Ahora bien, en ese aprendizaje deviene por representaciones, porque la vida llega a nosotros. No es tanto físico-químicamente, no, sino que estamos viendo a través de la plática, de la disertación, por esta vía radial de Despertar 88.1 FM, primera en el dial, algo interesante. La vida deviene a nosotros a través de impresiones, como el pan diario de cada día. También nos alimentamos del aire y de los alimentos, pero en sí el fundamento que nutre nuestra propia vida, donde están los hidrógenos más especiales y la causa causorum para cristalizar el alma, es en las impresiones. Esas impresiones, cuando entran a nosotros, si nosotros estamos identificados, se produce lo que se llama la fascinación. Es decir, si perdemos la atención del recuerdo de sí y de nuestra propia identidad psicológica interior y espacial, y nos identificamos con una discusión, nos identificamos con un cuerpo femenino muy bonito y admirable y voluptuoso, si nos identificamos con el juego de la lotería o nos identificamos con la política y la retórica, etcétera, de la política, o nos identificamos con una noticia fea de que mataron, etcétera, de un accidente, entonces nosotros nos identificamos. Al identificarnos viene lo que se llama el proceso de fascinación, y el último llegamos al sueño. Entonces, ese sueño del diario vivir, como se relaciona con un cilindro específico de la máquina humana y con ciertas representaciones internas, tanto emocionales como instintivas, como mentales, tienen un prototipo causal que son proyectados cuando el cuerpo físico reposa como un eco instintivo, con el propósito de que nos hagamos conscientes de lo que ignoramos o de lo que obviamos en el diario vivir. Esa es la enseñanza. O es decir, más claro, lo que nosotros vemos en el día, en la noche cuando estamos durmiendo, lo estamos retransmitiendo, ¿verdad? Hacia nuestra, sí, estamos reviviendo de nuevo. Correcto, porque no lo hicimos consciente. Ahora, aquel que sea capaz de hacer una meditación retrospectiva y enjuiciarse a sí mismo y corregirse, entonces le dan vacaciones, claro, le dan recreo en la noche. Porque lo está trabajando. Porque lo está trabajando, entonces no necesita repetirlo instintivamente. Ahora, nosotros tenemos el agravante de que como estamos dormidos y no hacemos esfuerzo en despertar, entonces, y ni siquiera nos interesamos de nuestra propia vida, sino que vegetamos, existimos mecánicamente como autómatas, no nos hacemos conscientes de los sueños y cada vez nos